Recetas de alimentos energéticos y nutritivos para adelgazar sin pasar hambre. Esta combinación de alimentos es una explosión de sabor y textura, además de ser rica en nutrientes esenciales, como las proteínas, las grasas saludables, las fibras, las vitaminas y los antioxidantes. Además te proporcionará la energía necesaria para mantenerte activo durante todo el día sin pasar hambre. En nuestra búsqueda constante de llevar una vida más saludable y de mantener el peso ideal, a menudo recurrimos a dietas extremas que nos privan de lo que es los nutrientes que necesitamos, los nutrientes esenciales, y aparte nos hacen pasar hambre. Sin embargo, hay una forma más sensata y efectiva de mantenernos saludables y a su vez de perder peso, si es tu caso que quieres perder peso, y es llevando una alimentación consciente para saber distinguir los alimentos que nos proporcionan pues eso, los nutrientes esenciales, y aparte de estos nutrientes esenciales que ya mencioné antes, nos aportan saciedad y energía. A continuación voy a compartir contigo una receta que combina todos estos elementos para ayudarte en tu camino hacia una dieta más saludable y consciente, y si es el caso en el que quieras perder peso, adelgazar, pues también te va a ayudar a ello. Pues aquí tengo los ingredientes con lo que voy a hacer la ensalada de hoy. Una ensalada rica en magnesio, vitamina C, potasio, calcio, grasas saludables y, sobre todo, muy alcalina para ayudar al cuerpo a combatir la acidez. Vamos a empezar con las acelgas. Vamos a picarlas, a trocearlas con la tijera. Esto se hace para que baje un poco si no están muy altas y no caben los demás ingredientes. Ya están enjuagadas y todo, ¿eh? Ahí se pican bien. ¿Ves? Ya están picaditas. Ahora lo siguiente que le vamos a echar va a ser el brócoli. Corto unos pedazos. No le voy a echar brócoli entero. Aquí, como veis, ya tengo el brócoli, los pedazos que he cortado del brócoli, los tengo ahí echados y vamos a hacer la misma operación. Los picamos con la tijera. Recogerse una tijera buena, porque el brócoli está duro. Ahí. Que se quede bien troceado. Miramos bien, buscamos con la misma tijera, buscamos a ver si hay trozos grandes y los cortamos, los picamos bien. Mira, ¿ves? Como ves, aquí hay un trozo de lo que es el tallo, que es lo que lleva el calcio del brócoli. Está ahí.
Ya aprovecho para decirte que el calcio de lo que es las verduras se asimila mejor en el cuerpo que el de la leche, ya que la leche, al ser tan elevada en proteínas, pues utiliza parte del calcio que tiene, el cuerpo utiliza parte del calcio que tiene, junto con otros minerales bases como el magnesio y el potasio, para equilibrar la acidez en el cuerpo que aporta las proteínas de la leche. Para eso tengo un vídeo que te lo dejo por aquí arriba. Ve a verlo porque está muy interesante. Ya tenemos el brócoli picado con las acelgas. Y lo siguiente que le vamos a echar va a ser el limón. El limón. Aquí ya lo tenemos cortado. Y le puedes echar medio o uno entero, según el tamaño de la ensalada, según tu gusto también. Este limón que me ha tocado tiene bastantes pipas. No te comas las pipas, te puedes comer, por supuesto, el cardo. Te puedes comer la pulpa del limón, incluso la cáscara. Pero las pipas no te las comas. En mi caso yo le echo el limón entero porque me encanta, me gusta que sepa fuerte y además que me gusta el sabor del limón. Pues listo, ya le he echado el limón y lo siguiente que le voy a echar va a ser el aguacate. Qué buena pinta tiene este aguacate. Sí, señor. Lo saco de la cáscara con una cuchara y lo echo en el bol. Ya tengo el aguacate en el bol y adivina qué es lo siguiente. Pues, igual que lo anterior, trocearlo con la tijera. El porqué de picarlo, de picar todos los ingredientes, es porque a la hora de mezclarlo, pues bueno, se unen mejor y es más sencillo. El siguiente paso es moverlo, ¿vale? Es la primera vez que lo hemos movido. Ahí. Para que el aguacate se mezcle y el limón que le hemos echado se mezcle con lo que es el brócoli y las acelgas. Si ves que hay algún trozo de aguacate más grande de la cuenta, ahora al moverlo le das con la tijera. Y igual te digo, si encuentras algún trozo de brócoli más grande de la cuenta, pues ahora te va a salir al descubierto. Lo cortas con la tijera y listo. Ahora viene el turno de la sal. Como ves, es sal de escama, ¿vale? Sal marina de escama. Déjate de usar la sal esa refinada, que eso no vale para nada. Eso no te aporta nada. Le echas a tu gusto. Con esta no tienes por qué tener miedo en pasarte. El único temor que puedes tener es pues que esté demasiado salado, ¿vale? Pero por salud no temas. Que esta sal es muy buena. Aporta sodio, yodo, en fin. En ella está la tabla de minerales completa, pero sobre todo lo que aporta es sodio, que es el mineral que hace que estemos hidratados. O sea, que las células conserven mejor el agua.
Lo movemos, segunda vez que lo movemos, para que estos ingredientes cojan de la sal. Lo siguiente va a ser las aceitunas. En mi caso, las he hecho con anchoas porque me gustan. Son las que me gustan, pero tú puedes echarle las aceitunas que te gusten a ti, las que tú quieras. Vale, las aceitunas, si quieres cortarlas, las puedes cortar como yo hago. Si no, pues échalas enteras y ya está. En mi caso las corto una a una porque, bueno, porque me gusta. Me gustan más así que lo que es pillar después a la hora de comer la aceituna entera. Movemos de nuevo para que las aceitunas se mezclen por toda y se distribuyan por toda la ensalada. Vale. Y ahora lo siguiente que le vamos a echar va a ser el aceite de oliva. Busca un aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Déjate de aceite de orujo y de lo que es los aceites refinados, aunque esto también esté refinado, pero siempre busca aceite con calidad. Mezclamos. Qué bien huele. Bueno, y listo. Ya tenemos nuestra ensalada sanísima. Nos aporta muchísimos nutrientes que necesitamos. Súper alcalina. De esta forma deberían de comer las personas que tienen cualquier problema de intoxicación o han pasado por un periodo de estrés muy grande o incluso le han detectado alguna enfermedad como puede ser el cáncer. Este tipo de alimentos puede ayudar al cuerpo a combatir esta enfermedad. Y ahora, para acompañar la ensalada con un poquito de proteína animal y aparte fósforo y sobre todo lo que es el omega 3, los ácidos grasos omega 3, pues voy a acompañar la ensalada con estas sardinillas. Ahí tienes una comida que no engorda, que te alimenta, que te aporta todos los nutrientes que necesitas. Y otra cosa que te tengo que decir es que la sardina es un buen pescado para buscar el aporte de omega 3, porque es un pez pequeño y no le da tiempo a acumular tantos metales pesados en el mar, como puede ser el atún o cualquier otro pez más grande. Así que te aconsejo que consumas sardinas si te gustan. Y te aconsejo que sean en aceite de oliva. El aceite de girasol no le viene bien al cuerpo. Ningún aceite de semillas le viene bien al cuerpo porque reduce los niveles, sobre todo para los hombres, que para las mujeres tampoco viene bien, pero sobre todo para los hombres porque reduce los niveles de testosterona. Así que ya sabes, sardinas, la ensalada con acelgas, aguacate, brócoli, aceitunas, aliñada con aceite de oliva y sal de escama. Aquí tienes un pedazo de comida que no engorda y que te alimenta, vamos, a no poder más. Hasta aquí podría ser lo que es un almuerzo, perfectamente. Pero yo, como vengo de entrenar, pues lo voy a acompañar con algo más de proteína. Voy a hacerme esta hamburguesa de pollo
comprada en carnicería, nada de supermercado, y mucho menos del McDonald's y de Burger King, que eso es basura. Así que me la voy a hacer ahí a la plancha, como te he dicho, para aportar algo más de proteína y de grasas al cuerpo. Pues listo. Aquí tengo mi hamburguesa también ya hecha. Mi almuerzo de hoy. Esto pues aporto un poco de carbohidratos de la fruta, de fibra y de más nutrientes que tiene el plátano. Y listo. Ahora sí estaría completo. Y para beber, agua aunque sea del grifo. Déjate de Coca-Cola, de Fanta, de cerveza, de zumo. Déjate de esas porquerías. Esto sí que es una comida sana, que no engorda, que te mantiene a raya las enfermedades, que te da energía para todo el día entero. Toma nota, amigo o amiga, y empieza ya a tomar conciencia de lo que comes. Vigila lo que te metes en la boca. La importancia de llevar una alimentación consciente no puede ser subestimada. Comer conscientemente significa prestar atención a los alimentos que comes, disfrutar de cada bocado y escuchar las señales de hambre y saciedad que produce tu cuerpo. Cuando te alimentas conscientemente, eres más propenso a tomar decisiones saludables, a disfrutar de lo que comes y a no caer en exceso de comida, porque si ya estás saciado, ¿para qué vas a comer más? Comemos para vivir, no vivimos para comer. En resumen, comer conscientemente te ayuda a elegir bien los alimentos que tienes que comer, a mantener un peso adecuado, a no comer excesivamente, y todo esto te lleva a sentirte mucho mejor contigo mismo. Ten esto en cuenta y recuérdalo, que el camino hacia la pérdida de peso y hacia llevar una vida más saludable, en este caso mediante la alimentación, no tiene que ser un sufrimiento pasando hambre. No tienes por qué pasar por eso, ¿vale? En lugar de esto, enfócate en el disfrute de alimentos nutritivos y deliciosos que te aporten la energía y satisfacción que tu cuerpo necesita. Y con esto último de satisfacción no quiero decir que cojas comida basura como un donut o un trozo de chocolate. No. Busca la satisfacción real, porque eso es satisfacción momentánea. Y después te sientes mal. Y vibras bajo debido a ese arrepentimiento. Que eso de la vibración es otro tema que también estoy tratando en mis vídeos, por si te interesa. Dicho esto, me despido de ti, te envío un abrazo enorme, que te quiero mucho, quiérete tú también, y nada, a seguir para adelante, a evolucionar y alcanzar todo tu potencial. Conviértete en la persona que admiras y respetas.